Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y así tener la oportunidad de saludarlos y pedirle a Dios sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Amén. Y también sobre mí. El salmista David, en el Salmo 119 y verso 25, dice: Salmo 19, verso 25, dice de la siguiente manera: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. La palabra vivificada. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios no es otra cosa sino los pensamientos de Dios expresados, revelados, dados a conocer a sus profetas en cada tiempo y luego expresados por ellos al pueblo de Dios, para luego materializarse todo eso que ha sido hablado. Porque toda la obra divina, Dios la ha hecho, la que ya ha hecho, y la que está haciendo, y la que hará, todo por su palabra. Porque como Él pensó, así Él habló, y luego así Él ha hecho. Él dijo: sea la luz, y fue la luz. Eso que Él habló fue lo que Él primero pensó. Así es que la palabra de Dios muestra, revela al ser humano el pensamiento divino. Por lo tanto, a través de la palabra de Dios, el ser humano puede conocer el programa de Dios para cada edad y para cada dispensación. Porque Dios estará haciendo de acuerdo a como Él ha hablado a sus santos profetas de los diferentes tiempos, de las diferentes generaciones, de las diferentes edades y dispensaciones. Siempre que Dios ha realizado una obra, una labor aquí en la tierra, ha estado basada en su palabra. Porque la obra de Dios no es otra cosa sino la palabra vivificada. Porque esa palabra tiene vida. Y cuando llega el tiempo para su cumplimiento, se manifiesta en vida. O sea, en el cumplimiento de lo que fue hablado. La palabra hablada es la simiente original de Dios. La simiente original de y para todo lo que Dios ha de hacer. Así fue en el pasado, así es en el presente y así será en el futuro. Porque Dios, por su palabra, hace todas las cosas. Cada edad
ha sido el producto de la palabra que fue hablada por cuanto era el pensamiento divino y luego se materializó, fue vivificada esa palabra, convirtiéndose en aquello que Dios pensó. Porque en esa palabra hablada está toda la semilla para producir el pensamiento divino, para producir el programa divino para cada edad y para cada dispensación. Ahora hemos visto, por ejemplo, a través de las edades y dispensaciones pasadas, que así ha sido. Por ejemplo, cuando Moisés sacó al pueblo hebreo de Egipto, él los libertó y Dios estuvo con Moisés manifestándose en y a través de él para sacar al pueblo de la esclavitud. ¿Y qué era aquello? La palabra vivificada para aquel tiempo, la cual le había sido dada a Abraham. A Abraham le había sido dada esa palabra allá en el Génesis, cuando Dios le dijo a Abraham en el capítulo 15, verso 13 en adelante. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Aquí tenemos el pensamiento divino con relación a la descendencia de Abraham, expresado a Abraham en forma de palabra. Vino a Abraham la palabra de Dios en sueño, dándole a conocer lo que sería de la descendencia de Abraham. Y luego Abraham escribió todo lo que Dios le mostró. Y encontramos que más adelante Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y Jacob tuvo los patriarcas, y luego así se multiplicaron en Egipto. Luego que llegaron a Egipto en el tiempo de José, allí se multiplicaron y surgió un pueblo grande, la descendencia de Abraham, con la promesa de ser libertados en la cuarta generación. Ahora, mientras esta promesa no estaba cumplida, estaba solamente en palabra que fue hablada por Dios a Abraham su profeta, y en esas sencillas palabras estaba la semilla que produciría la liberación del pueblo hebreo. Allí estaba la semilla de todo aquel movimiento divino que se llevaría a cabo para la liberación del pueblo hebreo. Ahí en esa promesa estaba Moisés, en esa promesa estaba todo el pueblo hebreo que estaría viviendo en el tiempo de la liberación prometida a Abraham
para su simiente. Ahora vean, así como en una semilla de mango o mango, ahí están las raíces, ahí está el cuerpo o el tallo del árbol, están las hojas, está también las flores, porque florecen los árboles, y también está ahí el fruto. Así también en esa palabra que le fue dada a Abraham estaba todo. Y cuando fue vivificada, traída a vida, apareció todo lo correspondiente para ese tiempo, de acuerdo al pensamiento de Dios. Por esa causa, la palabra es tan importante para todo hijo de Dios, porque cuando una persona ha recibido y ha creído con todo su corazón la palabra de Dios, ahí tiene todo lo que se va a materializar en esa persona. Ahora, cuando una persona o un grupo de personas en una edad reciben la palabra para esa edad, se les materializa todo el programa que Dios tiene para esa edad o para esa dispensación. Primero lo recibe el mensajero y luego habla esa palabra y ya comienza esa palabra a materializarse en el cumplimiento de esa semilla. Cada semilla o simiente tiene que producir de acuerdo a su simiente, a su género. Si es una palabra para producir una liberación, produce una liberación, como la produjo para el pueblo hebreo. Si es una palabra para producir una edad, produce una edad. Y ahí está el mensajero en esa semilla y aparece. Y si es para producir una dispensación, produce una dispensación. Y surge el pueblo heredero de esa bendición, heredero de esa palabra, de ese pensamiento divino que fue expresado en palabra. Cuando la Escritura dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, ahí está esa semilla, esa simiente para producir el ministerio de los 2 olivos de Moisés y Elías, con el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje del evangelio del reino, para llamar y juntar a todos los escogidos. Y ahí surgen los escogidos porque están en esa palabra que fue hablada. Habló de los escogidos, por lo tanto se tiene que materializar esa palabra y tienen que aparecer los escogidos y tiene que aparecer el mensaje de gran voz de trompeta y tiene que aparecer el ministerio portador de ese mensaje de gran voz de trompeta. Y cuando eso se realiza, tenemos que la palabra vivificada. Así también tenemos un sinnúmero de palabras ya vivificadas, como también fue vivificada en edades y dispensaciones pasadas. Cuando la palabra está vivificada, es cuando la palabra está cumpliéndose, produciendo de acuerdo a su género, de acuerdo a lo que dijo que acontecería. Y ya está en una etapa más avanzada. Por ejemplo, cuando el profeta Isaías dijo: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y dijo que su nombre sería Emmanuel. También dijo: porque la Virgen, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarase su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Cuando nació Jesús de Nazaret en Belén de Judea, allí estaba esa palabra vivificada
hecha realidad para el pueblo. Y cuando ya Jesús comenzó su ministerio mesiánico, encontramos que en el templo de Jerusalén y en las sinagogas podían leer esa promesa del profeta Isaías, y estaban leyendo y dándole al pueblo la palabra, pero en forma de semilla. Pero cuando Jesús estaba con sus discípulos y Pedro y sus discípulos caminaban con Jesús, ellos estaban caminando con la palabra vivificada. Ellos estaban caminando con el Hijo de la Virgen que había nacido. Estaban ellos caminando con el Príncipe de Paz, con el Dios fuerte, con el Padre eterno. Por eso le dijo a Felipe, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo hace, Felipe, que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él era la palabra vivificada para ese tiempo. Y cuando la palabra es vivificada, se hace efectiva para el pueblo y produce los resultados prometidos por Dios para ese tiempo. Vean ustedes, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, representado en el Cordero que el pueblo hebreo sacrificaba por el pecado. Y cuando murió Jesús en la cruz del Calvario, allí estaba lo que dijo Juan el Bautista, estaba allí vivificado cuando Jesús quitó el pecado del mundo. Y aún cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios, allí estaba vivificado lo que Dios había dado al pueblo hebreo de un cordero para el sacrificio. Estaba vivificado en forma humana. Así es que los que recibieron a Jesús recibieron al Cordero de Dios, y los que recibieron su sacrificio recibieron el perdón de sus pecados, porque Él quitó el pecado del mundo. Así es que vean ustedes cómo es la palabra vivificada. La palabra vivificada es cuando viene a vida y produce aquello que fue hablado, porque esa palabra hablada es el pensamiento divino revelado, expresado a sus profetas, a sus mensajeros, de lo que Dios piensa, de lo que Dios va a hacer. Y cuando lo cumple, ahí está la palabra vivificada. Ahora nosotros tenemos mucha palabra divina, mucho pensamiento de Dios, de todo lo que Dios va a hacer en el fin del tiempo. Y a medida que lo va cumpliendo, va vivificando su palabra. Sus pensamientos quedan expresados en carne humana, quedan materializados. Y eso es la palabra vivificada para todo el pueblo. Nosotros tenemos la promesa de ser transformados y luego raptados. Y San Pablo dice que Dios vivificará nuestros cuerpos mortales. Para Él vivificar nuestros cuerpos mortales, la palabra tiene que estar dentro, porque son vivificados por la palabra de Dios, que es la palabra creadora. Por esa causa viene primero la palabra a nosotros, esa semilla, para que pueda producir y dar a luz lo que ha sido prometido. Así es que tenemos mucha palabra divina para nuestro tiempo. Todos los pensamientos divinos para el fin del tiempo serán vivificados, cumplidos. Y nosotros que estamos aquí viviendo recibiremos todas las bendiciones de todo pensamiento expresado en palabra que Dios ha hablado para nosotros. Así es que ya hemos comenzado a recibir la palabra vivificada,
y continuaremos recibiéndola. Continuará esa palabra que fue hablada, materializándose, cumpliéndose en y para nosotros, para así tener todas las bendiciones divinas. Ninguna bendición se puede materializar en una persona que no recibe esa palabra hablada, esa simiente, para que luego produzca el fruto. Por esa causa viene la palabra divina, a nosotros es hablada, y cuando la recibimos, se vivifica, es vivificada en nosotros. Tenemos mucha palabra ya vivificada, y también hay mucha palabra divina en proceso para ser vivificada en favor de cada uno de nosotros. Así es que continuaremos recibiendo la palabra hablada, y esa palabra continuará vivificándose para nosotros en este tiempo final. Es necesario saber lo que se está cumpliendo, porque eso es la palabra vivificada, y no podemos ignorar lo que Dios está realizando, porque esos son los pensamientos divinos desde antes de la fundación del mundo, los cuales se tienen que materializar, vivificar. Que Dios continúe bendiciéndonos con su palabra hablada y su palabra vivificada a cada uno de nosotros. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches, y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín. Yo le doy gracias a Dios porque cuando los veo a ustedes estoy viendo la palabra que dijo que los escogidos serían juntados y escucharían la trompeta final. Estoy viéndolos ustedes como la palabra vivificada. Y veo también la palabra vivificada en mí. Eso es lo que está aconteciendo en este tiempo, que la palabra que fue hablada está vivificándose en nosotros en este tiempo final. Y yo lo que hago es dar testimonio de estas cosas que deben acontecer pronto, como dice Apocalipsis capítulo 1 verso 1 y Apocalipsis 22 verso 6 y Apocalipsis 22 verso 17. Yo doy testimonio de la palabra que ha sido hablada y de la palabra que está siendo vivificada. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.